Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Todo creyente debemos de saber de qué se trata el Antiguo Testamento. Y todo nuevo creyente debe ser instruido también de la forma que se debe de leer el Antiguo Testamento. Y es que el Antiguo Testamento lo dice Hebreos, que aquellas cosas que se describen son sombras de los bienes venideros, hablando de los sacrificios y de las instrucciones de Dios. Y aquellas cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento están escritas allí, como ya lo miramos en los videos pasados, para enseñarnos e evitar el error. Y de hecho, nos dice que la misma ley es un maestro para nosotros. Así es que aprendemos mucho del Antiguo Testamento. Como hoy, estamos aprendiendo sobre esa ocasión que el pueblo adoró a un becerro de oro que ellos mismos hicieron o proporcionaron los elementos, y Aarón, por no aguantar la presión, permitió, y el pueblo se desenfrenó y se hizo aquello. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Hoy miraremos la tercera parte y la última parte del becerro de oro, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y vamos a ir al capítulo 32 de Éxodo, versículo 27. Debo de recordar que Moisés, lleno de enojo, hizo una proclamación y dijo: los que estén con Jehová estén de mi lado. Pues los invitó a estar con él, y se vinieron todos los hijos de Leví, toda la tribu de Leví. ¿Qué iba a hacer Moisés? ¿Por qué los iba a llamar? Bueno, Moisés, al mirar el gran desenfreno, el gran pecado que habían hecho al hacer aquel ídolo, pues ya lo había desbaratado, ya se los había dado a beber, pero ahora va a dar unas instrucciones, las cuales cuando se leen, muchas de las veces nos causa confusión, porque a veces decimos: ¿por qué se hizo eso? Lo creemos muy cruel. Pero miremos y aprendamos. Éxodo 32, versículo 27. Hablando Moisés con los levitas que se juntaron con él. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Aquí, así como dice exegéticamente este texto, es la instrucción que dio Moisés, y le dijo a los levitas: así ha dicho Jehová. Y se armaron con sus espadas y fueron puerta por puerta. Y las tres características de personas que se nombran aquí son: iban a matar a su hermano, a su amigo y a su pariente. Leamos el siguiente versículo y luego vamos a ir a algunas citas que son importantes para entender lo que ocurrió aquí. Versículo 28.
Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Nótese que el pueblo recordemos que eran bastantes, eran más de 600,000 hombres. Y aquí se dice que la cifra que da la palabra de Dios es que en aquel día, bajo aquella orden de Moisés, encontraron la muerte a través de la espada de los levitas, cuando fueron puerta por puerta, 3,000 hombres. ¿Por qué 3,000? ¿Y por qué dice la Biblia? Id por las puertas y matad a hermano, amigo y pariente. Porque había un grupo, hermanos. Entendamos esto. Había un grupo que eran los que empezaban las rebeliones, los levantamientos, las murmuraciones en contra de Moisés. Y te pido que vayas conmigo a la Biblia, a Números capítulo 11. Necesitamos entender esto porque es importante saber por qué 3,000 y por qué dijeron que a hermanos, amigos y parientes. Números 11. Versículo 1. Muchas veces se quejaron el pueblo en contra de Moisés. Pero aquí nos dice unos datos que nos ayudan a entender. Números 11, versículo 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Miremos que aquí dice que una de las ocasiones que el pueblo se rebeló contra Jehová, Dios los consumió a través de fuego. Es Dios el que lo hizo. Pero miramos lo que nos dice el versículo 2 y el siguiente versículo. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Moisés hizo una intercesión, y Dios paró el juicio. Es lo que nos dice el versículo 2. El versículo 3 dice: y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Pero el versículo 4 es donde quería llegar, y dice así: y la gente extranjera, escuchamos ahí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Observemos lo que nos dice ahí, y aquí tenemos un dato. El dato es que la Biblia misma nos recuerda aquella ocasión en Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto. Hablando de Éxodo, capítulo 12, versículo 38, cuando salieron de Egipto, nos dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Es lo que nos dice. Y entonces, Números capítulo 11, versículo 4, dice que de esa gente que iba mezclada, tuvo un vivo deseo. Y ellos empezaron a tener influencias con el pueblo común, el pueblo
el pueblo de Israel y también los líderes de Israel, los ancianos, los principales de Israel. Pero aquí hay personas que se juntaron con ellos y eran parte, digamos, como sus amigos, como lo que dice, lo que leímos en el capítulo 32, lo que le dice Moisés a los levitas: vayan con su espada, busquen en las puertas y maten a su hermano, a su amigo o a su pariente. Si de aquellas personas que se habían levantado había algún extranjero, había algún pariente o había algún hermano y que se hubiera levantado, hubiera dirigido esa rebelión, esa presión que se ejerció para que se hiciera aquel becerro, iban a morir. Por eso nos dice exactamente puerta por puerta, y murieron 3,000 hombres, y nos dice que la orden que dio Moisés. O sea, no los mataron a todos, buscaron a los que habían empezado aquella rebelión, aquel levantamiento y aquella exigencia que hicieron a Aarón, y Aarón no resistió, y entonces Moisés dice que lo permitió porque no lo resistió. Pero los que encontraron muerte a través de la espada por la orden de Dios que dio a Moisés fueron 3,000 hombres, que fueron los que dirigieron aquel movimiento. Que sea importante esto porque aquí nos dice que había una mezcla, que se les levantaba su corazón y tenían deseos de cosas, y el pueblo era influenciado por aquello. Pero no nada más los extranjeros, no nada más los amigos que venían con ellos, porque también si vamos ahí a Números capítulo 16, versículo 1 al 3, en otra ocasión que hubo otra rebelión, nos dice, repito, Números 16, versículo 1, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Escucha, aquí dice que hay líderes, porque se nombran los nombres. Cuando se dan los nombres específicamente, son líderes, porque eran de los principales de las tribus. Y dice que eran tribus de Rubén y tribus también de Leví. Eran personas de Leví y también de Rubén. El versículo 2 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y el versículo 3 nos vuelve a decir: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Estas personas, estos ancianos también, estos príncipes, juntaron gente y hicieron una revuelta en contra, se rebelaron en contra de Moisés y también de Aarón, y les dijeron: ya basta de vosotros. Pues Dios nos sacó a todos. Y se opusieron a Moisés. Pero aquí el punto es, también en aquellos asuntos que sucedían, había levitas y había de otras tribus. Entonces la orden que dio Moisés: vayan con la espada, maten a hermano, maten a amigo, maten a pariente. Pues lo que les está diciendo a los levitas: si hubo un levita que provocó todo esto hasta llegar a ser el becerro de oro, pues la paga de la idolatría es la muerte.
Si hubo un extranjero amigo que se unió a esta revuelta que hicieron y se rebelaron, pues muera igual por su idolatría y por su rebelión a espada. Y si hubo un pariente, o sea, de otra tribu, que hizo lo mismo, también iba a encontrar la muerte. Y se encontraron 3,000 personas que se unieron promoviendo la rebelión y la presión en contra de Aarón y la rebelión en contra de todos los principios de Dios, y pidieron que se hiciera algo que Dios ya había dicho a todo el pueblo que no se hiciera, y llevaron a cabo aquello. Entonces, mucho pueblo fue influenciado y también se ejerció presión todo aquellos ancianos, aquellos príncipes, aquella gente, aquellos extranjeros que eran, digamos, tenían más fuerza popular, y ejercieron presión a Aarón, y Aarón no resistió y lo permitió, que fue lo que le dijo Moisés. Y hay otra más. En el capítulo 26 de Números, estoy explicando esto para que nosotros miremos lo que ocurrió allí. El capítulo 26 de Números, versículo 8. Veintiséis, 8. Iba a dar otra cita, pero corresponde a otra rebelión donde Dios abrió la tierra. Por lo tanto, no la voy a usar. Mas, sin embargo, en cada rebelión había líderes que promovían todo. Entonces se ordenó, o Dios lo hizo directamente al abrir la tierra, o mismo Dios le decía a Moisés lo que tenía que hacer. Y vamos a estudiar cada rebelión. Ahorita estoy dando estos datos para entender lo que dice. Cuando Moisés le dijo a los levitas que hicieran aquello. Así es que vamos a ir a regresar a Éxodo capítulo 32 y volvamos. Repito, cada rebelión que se hizo, nosotros la vamos a estudiar. Ahorita di datos para mirar cómo se agrupaban y se levantaban, y entonces en esta ocasión hubo como 3,000 personas, los encontraron y les dieron muerte. Recordando que la paga de la idolatría, de la rebelión, es muerte. Lo enseña la Biblia, que es lo que se hizo literalmente en el Antiguo Testamento, pero tiene su sombra, tiene su enseñanza para nosotros. Versículo 29, Éxodo 32, 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Moisés lo que está diciendo ahí, que lo que había acontecido al mirar la sangre derramada de sus hermanos, de un hijo, de un hermano, de la gente que murió por la causa de la idolatría, debe de provocarles a que se consagren a Dios. ¿Por qué? Porque el único pago por el pecado es el derramamiento de sangre. Cuando uno mira que se derrama la sangre, nosotros, todo ser humano debe de recordar que la paga del pecado es muerte. Y debe de motivarnos a consagración y tener cuidado de nosotros mismos. Entonces,
la gente había visto que murió un pariente, murió un hijo, murió un hermano, murió un amigo. Y Moisés les dice, pues hoy os habéis consagrado. Porque es lo que significa aquí en la forma que está escrito. Entonces, aquello que ocurrió, dice que podía ser algo que las generaciones al aprender fuera una bendición, porque les dice, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Porque si ellos corregían y no volvían a dejarse influenciar por asuntos de esa característica, pues hay bendición. Una persona que aprende, aunque sufra, pero aprende y practica lo correcto, de cierto que Dios trae bendición sobre su vida. Versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Moisés dejó de pasar un día, sabía que el pueblo estaba pasando un momento difícil, lo sabía perfectamente. Él ya había intercedido delante de Dios y Dios había aplacado, por así decirlo, su ira en la intercesión que hizo en la primera parte cuando Dios mismo lo envió abajo que fuera y descendiera porque el pueblo se había corrompido. Mas sin embargo, cuando Moisés miró de qué se trataba, él entendió por qué Dios quería consumirlos. Porque él mismo tomó una acción extrema al quebrar las tablas que traía en sus manos. Y le dice al pueblo, el pecado que habéis cometido es un gran pecado. Fue una gran insolencia. Pero dice que él subirá una vez más a interceder. Porque una cosa es que la ira de Dios se aplaque, otra cosa es que Dios perdone. Son dos cosas distintas, mis amados hermanos. Les voy a recordar un ejemplo. Cuando Dios dice que no nos paga conforme a nuestras obras y nosotros en ocasiones nos seguimos portando mal, pues lo que ocurre es que su ira a través de su misericordia está calmada, está sin actuar. Pero no quiere decir que esté de acuerdo. Pero cuando Dios perdona, dice que no se vuelve a acordar de su pecado, del pecado. Entonces son dos cosas distintas. Y Él aparta su ira cuando alguien en arrepentimiento pide perdón y Dios le perdona. Entonces, Moisés va e intercede y por eso utiliza la palabra quizá le aplacaré, porque no sabe, porque las decisiones eternas solamente las toma Dios, no las toma un hombre. Lo que dice Moisés aquí no es una falta de fe, es una realidad porque su deber de él como líder es respetar y honrar a Dios. El que toma la decisión de perdonar o no, de calmar su ira o no, es Dios. Entonces, él va y dice, voy a interceder, quizá aplaque la ira. Porque lo que han hecho es una insolencia, pues que merecía la muerte.
Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, observemos, te ruego, pues, Moisés orando delante de Dios e intercediendo, dice, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Dios ya lo sabía, ya los había visto, pero ahora esta es una oración de intercesión. Y cuando un líder intercede, cuando una persona intercede, en la intercesión va la historia de lo acontecido normalmente, porque es un deber en la oración, aunque Dios ya lo sabe. Y dice el versículo 32, ¿cuál era su ruego? Observen, que perdones ahora su pecado. Observa, el ruego era que perdones, porque si Dios perdona, es diferente que Dios tenga calmada su ira. Que perdones ahora su pecado. Y le dice Moisés, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. La Biblia no nos dice qué libro, de qué libro está hablando Moisés. Nosotros entendemos por lo que dice toda la Biblia y cómo Apocalipsis habla de los libros y el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de los redimidos. Pues aquí se habla de un libro que nosotros, y tengo que decirlo entre paréntesis, suponemos que se trata de ese libro por lo que dice Moisés, raeme o quítame o bórrame de tu libro. Que has escrito. Pero observemos, la intercesión de Moisés era tan fuerte y era una intercesión con tanto amor por el pueblo que estaba dispuesto aún él ser quitado del nombre del libro escrito, donde está el libro que tiene Dios. Porque la petición es que le perdone. Pero el asunto está que delante de Dios el que peca es el responsable. Así es que este tipo de intercesiones son muy buenas oraciones, pero Dios no acepta que alguien tome el lugar del otro. No un ser humano. No, el único que tomó el lugar del humano es Cristo Jesús en su perfección, en su amor, en ese plan de redención. Pero Moisés como humano no podía tomar el lugar de nadie. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento hay otra persona que tiene la misma petición. El apóstol Pablo oraba así por sus hermanos judíos. Pero es una oración que es una intercesión, pero el intercambio de humano a humano no es posible. Solamente el sustituto perfecto que tomó nuestro lugar es Cristo Jesús. El único. Santo y bendito sea su nombre para siempre. ¿Qué le contesta Dios? Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés. Observemos. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Moisés, yo no puedo hacer intercambios así. No son las leyes correctas. No es la justicia que practico. No le da explicaciones. Pero Dios le dice, el que pecare contra mí, a ese lo voy a borrar, lo voy a raer, lo voy a quitar de mi libro. ¿Por qué? Porque Dios sabía exactamente quién había pecado y lo sabe también quién peca de nosotros.
y qué tipo de pecado y cuántas veces insistimos y cuál es nuestra rebelión. Todo lo sabe Dios. Y Él dice, el que pecare contra mí, a ese. O sea, le dice Moisés, yo decido quién sí y quién no. No tú, Moisés. 34. Dios hablando a Moisés. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. O sea, Moisés, esto es lo que vas a hacer. Tú ves con ellos, tú llévalos a donde yo te dije que los llevaras. Mi ángel va a ir con ustedes. Pero esto que hicieron va a llegar un momento en que yo voy a ejercer un castigo, una disciplina, y los voy a castigar. Es lo que dice. Y el último versículo de esta porción que vamos a leer en Éxodo, dice el versículo 35, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces Dios castigó a su pueblo, lo hirió, lo afligió, lo disciplinó por amor, mis amados hermanos. No fue algo condenatorio, fue una disciplina. La gente que fue el que pagó por su pecado, porque fueron los que se levantaron, fueron aquellos 3,000, de los cuales nosotros no somos jueces, porque debemos de aprender lo que dice Jehová. Yo, el que pecare contra mí, a ese yo quito de mi libro. A ese yo lo borro, a ese yo reharé de mi libro. Entonces, esas cosas se las dejamos a Dios. Nosotros leemos y podemos mirar que el pueblo continuó, porque Dios le dijo a Moisés, llévalos, voy a enviar a mi ángel, pero mandó un castigo, una disciplina, una aflicción. Esto es lo que dice exegéticamente aquí. Es el mensaje que nos dice lo que ocurrió en esa historia. ¿Qué aprendemos de aquí, hermenéuticamente hablando, para poder comprender en el Nuevo Testamento? Observemos, aquí se habla de gente que murió, porque fue gente que fue el líder, fueron personas importantes, fueron algunos ancianos, algunos amigos que se habían venido, habían sido bendecidos por Dios junto con el pueblo, algunos mismos de los levitas. La Biblia dice 3,000 se habían levantado y ejercido presión sobre Aarón, y Aarón había hecho mal en permitirlo porque no aguantó la presión. Pero hubo líderes, príncipes, personas importantes del pueblo y otros que se habían unido, que se levantaron contra Moisés. Se levantaron más que contra Moisés, aquí se levantaron en contra de lo que mismo Dios les había dicho audiblemente en el monte Sinaí, en el capítulo 20 de Éxodo, hablando de no tener idolatría en lo absoluto ni hacerse imagen de nada. Ellos fueron los que murieron. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. Involucraron, influenciaron, enseñaron, hablaron al pueblo, ejercieron pues la autoridad de su posición que tenían y llevaron a cabo aquel movimiento. Y Dios nos dice en su palabra, hablando Cristo, observemos lo que nos dice Cristo. En San Mateo capítulo 18, versículo 6. Observemos. Mateo 18, 6.
hablando Cristo, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cristo habla de la importancia de que unas personas, por posición, por creer que saben, estimulan, ponen su influencia en otros y los hacen tropezar. Dice Cristo que más valiera que se amarraran una piedra y se hundiesen en lo profundo del mar. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, la gente puede equivocarse. No deberíamos, pero nos equivocamos porque somos humanos. Pero cuando a través de lo que nosotros somos, la posición que tenemos, la influencia, la condición, como aquellos que eran ancianos, príncipes, amigos, empiezan a ejercer un movimiento de rebeldía que hacen tropezar, que invitan al error, porque hay mucha gente que es pequeña en su fe. Esa es la verdad. Es tierna en su fe. Dios no le agrada eso. Esto es lo que nos dice Cristo. Y estos principios aplican a una gran cantidad de cosas. Entonces, nos dice la palabra, voy a leer una porción que se encuentra en el libro de Judas. Judas, por favor. Judas es el libro que está antes de Apocalipsis. Un libro pequeño. Judas tiene solamente un capítulo. Judas, capítulo 1, versículo 4. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí nos dice y nos recuerda lo que sucedió en aquellas ocasiones. Cómo Dios mismo fue el que, como juez, como rey, como creador, como salvador, actuó. Y dice que Él destruyó a los que no creyeron. Entre esos estaban aquellos 3,000. Pero el versículo 4 nos habla de que en estos tiempos también ocurren cosas así. Por lo tanto, un líder, porque aquellos eran líderes del pueblo, seas tú líder en una congregación, un líder de grupo, o seas un pastor de una pequeña congregación, o seas alguien que tenga algo muy grande, que Dios te haya permitido llegar hasta allá, nos debemos aguardar y a creer
y a vivir en las cosas que Dios nos ha dicho. Porque el pueblo recibió de Dios audiblemente la instrucción desde el monte Sinaí, que no deberían de ser aquello. Y nosotros hemos de venir a la palabra de Dios y mirar lo que dice de tal manera que tengamos cuidado de hacer tropezar a alguna persona porque les enseñamos mal o los llevamos a donde nosotros queremos ir y no es precisamente lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque dice que algunos hombres se infiltran. Y cuando se infiltran y no son hombres verdaderos de Dios, enseñan. Y aquellos que enseñan tienen una distinción. Dice ahí mismo en Judas, versículo 16, dice, estos son murmuradores. Aquellos eran murmuradores. Querellosos, siempre anduvieron pleiteando, aquellos también. Que andan según sus propios deseos. Aquellos deseaban. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Observa lo que dice ahí. Y en este tiempo hay mucha palabra inflada, hay mucha palabra de adulación, hay se practica mucho de cómo hacer sentir bien a las personas, pero dice que lo hacen para sacar provecho. Entonces, queriendo o no, llevan al pueblo a no practicar lo que Dios realmente enseña en su palabra. Por eso hemos de tener mucho cuidado de lo que dice la palabra de tal manera que enseñemos correctamente. Ciertamente aquellos no eran sacerdotes, ciertamente aquellos no eran personas que Dios había señalado, tú vas a ser mi líder, no. Pero habían escuchado. Y allí había, si tú te recuerdas, hubo 70 ancianos con Moisés, de los príncipes. Y también ellos, si no todos, algunos, se movieron en aquella rebelión. Por eso necesitamos tener cuidado para poder enseñar bien a las personas de tal manera que no formemos problemas en ellos y en nosotros menos tampoco, y que todos caminemos honrando y glorificando en obediencia a Dios. Así es que, ¿qué es lo que debemos de tener cuidado por lo que se oye mucho? Bueno, mi hermano, en estos tiempos, lógicamente y prácticamente, lo que se da es, la mejor iglesia es la que te hace sentir mejor. No voy a decir mucho sobre esto porque no es mi trabajo criticar a nadie, pero te puedo decir esto definitivamente. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si esa iglesia que tú vas y el mensaje que te dan te invita a honrar a Dios más, a llevar cambios en tu vida para llevar una conducta agradable a Dios cada día mejor, te invita a trabajar y hacer crecer el reino de Dios y no tu propio reino. Te invita a saber más de la palabra de Dios. Te invita a relacionarte más con Dios cada día.
Y no te dice nada más que Dios te ama, sino que te dice que el amor que Dios mostró en su Hijo nos constriñe y la palabra constriñe significa nos obliga a que nosotros le amemos de tal manera que presentemos nuestra vida agradable delante de Él. Ciertamente has de estar en una iglesia que te enseña la verdad. Pero si no es así, búscate una. Porque debes de recibir la verdad. Porque dijo Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, siempre a ti y a tu familia. Cuida tu paso que sigue, porque cada paso es importante, porque Cristo, la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hasta el próximo video.